Ahora puedo empezar. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Soy Esteban. He sido invitado con mucho gusto y con mucha alegría para dar mi testimonio. Creo que me siento bastante bien. Antes no lo hubiera hecho por miedo o porque todavía estaba afectado psicológicamente. No quiero decir que estoy del todo bien, pero estoy en un 90% mejor, con muchas terapias psicológicas, psiquiátricas, eh, y eso me alegra y lo comparto de entrada, ¿no? Para poder, obviamente voy a omitir por seguridad mía y por respeto a ciertas personas nombres, aunque en el caso mío eh, es muy fácil concluir quién soy, de dónde soy, y la verdad no me importa nada, no tengo miedo a nada. Bueno, mi experiencia es la siguiente, poniendo en un contexto muy corto. Yo tuve vocación a la vida religiosa desde niño. Me eduqué en un colegio religioso y cuando iba a iniciar después del colegio, mi vida religiosa, no lo pude hacer por cuestiones familiares. Mi padre enfermó y tuve que ayudarle en su trabajo. Pensamos que iba a ser lo normal, 6 meses, un año, yo qué sé, pero lamentablemente fueron 12 años. Entonces, a los 28, 29 años, ya mi padre dejó de depender de mí y bueno, yo pensé que ya no era momento, pero fue cuando realmente sentí más, digamos, con mayor claridad y con mayor madurez mi vocación. La vocación yo considero, por mi experiencia personal y algo que he estudiado, la vocación no se pierde nunca. Cuando Dios te llama, te llama. Empecé a golpear puertas en la misma congregación donde yo me eduqué y donde yo iba a ingresar. Me dijeron, estás muy viejo, 28 años, ahora seguro no lo dirían, pero en esa época sí, había muchísimas vocaciones y entonces, pues esa fue la respuesta. Además de ellos me dijeron, aquí serías un hermano cristiano, y tú siempre has querido ser sacerdote, entonces me guiaron un poquito para ir a golpear puertas de obispo y todo esto. Yo siempre desde muy niño tuve una vida muy de mucha piedad, con muchas experiencias, unas negativas, otras positivas. Entonces mantuve durante casi 30 años, pues, al natural, sin la formación de nadie, sin el acompañamiento de nadie, sino una, una experiencia de Dios muy al natural, ¿no? Obviamente la influencia de mi familia, y el colegio donde me eduqué, pues prácticas cristianas normalitas, de oración normalita, sin ninguna cosa extraordinaria, y conocí el mundo, y trabajé, y tuve novias, y etcétera, y etcétera. Entonces ya con casi 30 años, yo pensé que no era el momento, pero fue cuando más me agarró, digamos, el tema, ¿no? Bueno, fui a hablar con el obispo de acá, de la ciudad donde yo estoy. La misma respuesta fue que estaba muy mayor, y tenía yo un tío sacerdote, hermano de mi padre, que falleció en otra ciudad, y fue ahí donde conocí en el funeral a su obispo. Eh, bueno, aquí es donde, no, bueno, como dije al comienzo, no me voy a detener ni no me importa. Yo a él no lo había visto, este obispo, nunca, pero también es pariente mío. Entonces lo conocí, nunca en la vida lo había visto porque él estaba en otras ciudades. Y al tener la negativa de acá de mi ciudad natal, por la edad, el grupo de sacerdotes que vivía con mi tío era vicario episcopal, un sacerdote con mucha experiencia, eh, un sacerdote que entró mayor al seminario. Después fue enviado a estudiar en Chile y en Argentina, entonces educó en los años 60 con una doctrina social de la Iglesia muy pegada al Concilio Vaticano. Entonces un hombre que se dedicó a los pobres, a la acción social, y era lo que a mí me había llamado la atención porque viene él, y además es la misma línea que tenía el colegio donde me formé. Entonces,
pleno funeral se acercaron dos o tres sacerdotes jóvenes, más o menos de mi edad, que vivían con él ya estaba mayor, y me dijeron, bueno, a tu tío te estaba esperando. Y yo también dije, bueno, ustedes cómo sabían. Bueno, porque vivían con él, yo les había comentado, y después de un mes me invitaron a pasar con ellos y el nuevo vicario episcopal. Un poco mi tío les había contado cuál era mi situación y bueno, ellos tomaron la posta, ¿no? Y viendo que el obispo de mi ciudad, pues no pudo hacer nada porque estaba, según ellos, viejo. Bueno, estoy hablando del año 2001, hace 24 años. E insistieron a que le escriba al obispo de esa ciudad, yo no quise, porque nunca me ha gustado ni valerme de las amistades, ni de las familias, ni mucho menos. Pero fue tanta la insistencia que terminé pidiéndole una cita. Esto era el año 2001, en septiembre, eh, y él no estuvo en esa ciudad para recibirme porque fue unos pocos días después del 11 de septiembre, los ataques de Nueva York, entonces estuvieron reunidos los obispos y la idea fue dejar una carta. Dejé la carta, regresé a mi ciudad y para mi sorpresa, a los 8 días me llamaron a decir que el obispo pues lo tomó a muy bien mi carta y que me recibía acá. Lo conocí aquí, primero, bueno, lo había visto en el funeral de mi tío, lo vi acá, sí, primo en segundo grado de mi padre, llevamos el mismo apellido, eh, me trató fenomenal, me trató muy cercano, me trató con mucho cariño y me dijo, adelante, te recibo. Entonces tenemos, claro, venían meses de conversaciones, meses de irme conociendo y bueno, yo ya avisé a la familia, tomé mi decisión, mi familia pues no le llamó la atención porque yo tenía una vida normal, no digo que el otro no sea normal, pero una vida común, de mis fiestas, de mi trabajo, de mis novias, etcétera. Tuve por casarme 2 veces, pero yo siempre estaba en la acción social y además en silencio, pero un poco mis padres sí lo sabían, ¿no? Pues cuando se enteraron, pues tampoco es que les llamó la atención. Salí de mi trabajo, más o menos cumplí lo que dice el Evangelio, vendí lo que tenía, se lo di a los pobres y me fui a la otra ciudad. Eh, el proyecto que tuvo este obispo conmigo fue el siguiente. En el seminario de esa ciudad habían alrededor de 120 seminaristas en esa época, todos entre 18 y 21, 22 años. Yo ya tenía 29. Había tenido una experiencia anterior de un pre-seminario en el cual lo pasé muy incómodo, los chicos también. Claro, era un viejo al lado de ellos, de los formadores casi que tenían mi edad. Entonces este obispo muy acertadamente me dijo, la propuesta fue la siguiente, vas a vivir conmigo en el Palacio Episcopal, en la mañana vas a ir al seminario a clases, en la tarde vas a trabajar acá en la curia, en una oficina, porque no quiero que dejes de trabajar, tú has trabajado desde que tenías 16 años, se te va a pagar un sueldo y ese sueldo va a servir para tu manutención, y en la noche vas a empezar a estudiar conmigo. Él fue mi primer profesor de teología, mi primer formador espiritual, es formador. Y mi director espiritual era un sacerdote, un monseñor diocesano, español, muy, muy maravilloso. La verdad que estaba entre dos personajes fantásticos. Este obispo al que me estoy refiriendo y que pues, van a concluir quien vea quién es, fue uno de los primeros numerarios del Opus Dei consagrados de obispo. No estoy seguro si fue el primero, pero fue uno de los primeros. Yo viví ahí con él 8 meses y en honor a la verdad, lo puedo jurar delante del Santísimo, si este es el caso, jamás hizo proselitismo conmigo. Nunca me habló de Opus Dei, nunca me habló de Escrivá de Balaguer, nunca nada. Yo llevaba una vida muy normal, de lunes a viernes al seminario, de lunes a viernes las clases con él en la noche, las clases muy exigentes,
en la tarde del trabajo y el fin de semana yo lo pasaba libre. Claro, yo estaba a 480 kilómetros de mi casa, no podía volver, entonces lo pasaba. Él se preocupaba un poco de estar conmigo, los fines de semana iba al centro de la obra, pero me venía a ver, o como era el arzobispo de esa ciudad, pues a veces también me tenía que la acompañar. Pues, ese es el contexto. Eh, Como yo trabajaba en esa oficina, pues normalmente subía a su despacho a dejar documentos, a hacerle firmar documentos, porque trabajaba en una de las oficinas administrativas de la curia, y él me llamaba al telefonillo, al interno, y me decía, sube por esto, cualquier cosa, y un día pues me hizo subir. Pero le digo, sí, monseñor, a pesar de que, bueno, no sabía que era primo segundo de mi padre, muy bien llevados, pero yo recién lo conocía, yo nunca le traté ni el nombre, ¿no? Y monseñor, me dice, ven, siéntate, quiero hablar contigo. Me dijo, mira, tú sabes que yo estoy enfermo, he presentado la renuncia al Papa, el Papa me ha dicho que no, pero estoy mal y ya te conozco bien, he vivido 8 meses contigo, para mí es prueba suficiente, además del monseñor también que te dirige espiritualmente, así que te vas a estudiar en España. Y mi primera reacción fue negativa, no lo quise. Le dije, no, monseñor, no, yo aquí estoy bien. Me dijo, ¿pero por qué? Le digo, porque eh, yo estuve trabajando todo este tiempo para ayudar a mi padre y yo no he entrado a la universidad. Yo tenía ya 29 años y no había aplicado a la universidad. Hice algunos cursos de administración de negocios y todo, pero a nivel no universitario, le digo, ir a España me parece. Entonces él un poco se contrarió, me dijo, mira, yo te he estado exigiendo y duro, porque realmente me daba una hora y cuarto de clase y al siguiente día me tomaba la lección de todo dialogado. Me dijo, y capacidad tiene, o sea que yo sé lo que estoy haciendo. Además, virtudes humanas no he visto, virtudes cristianas, en fin, mi deseo es que te vaya. Pues entonces le dije, entonces si tú quieres eso, pues me voy. Sin más cuentos, llegué a Pamplona, ya con 30 años. Mi primera reacción fue de incomodidad, porque, mm, bueno, en la comunidad donde yo estuve, en el colegio donde yo era gente sencilla, eh, con lo que contaba con un tío, el sacerdote, pues vivía una pobreza propia. Inclusive, yo nunca entré en un centro de Opus Dei, pero ahí Monseñor en el Palacio Arzobispal vivía muy sencillamente. Yo viví con él 8 meses y era un hombre muy sencillo. Y claro, mi primera reacción al entrar al seminario de Pamplona, que todo el mundo sabe que se llama Vidasoa, pues fue un poco chocante, ¿no? Tanto lujo ahí, tanta cosa que a mí me llamó la atención. La verdad me sentí incómodo. Bueno, desde ese momento yo perdí mi identidad. Yo pienso que podría parecer un poquito sin importancia, pero sí que tiene importancia. Yo dejé de llamarme Esteban para pasar a ser el sobrino de Don Juan. Entonces me convertí en el sobrino de Don Juan y yo sentía desde el primer momento que eso a unos les daba alegría de tenerme y a otros no. Bueno, como estaba en un proceso de cambios, primera vez que, bueno, yo ya había estado en España antes, pero primera vez que iba a vivir en otro lado, en fin, me empecé a acostumbrar a tomar, y empezó el Vía Crucis, empezó el Vía Crucis. Desde el día uno en el que llegué, se me sacó en cara cuánto yo costaba comer ahí, desde el día uno. Eh, Porque tuvimos una reunión con un cura que lo puse y que nos decía mantenerlos aquí cuesta mucho dinero, mantenerlos aquí esto es así, aquí no vienen de vacaciones, aquí vienen a estudiar mucho, aquí vienen a hacer lo que se les diga, tal cual, porque nadie va a lavar la ropa. Bueno, era un hotel de 5 estrellas. Perfecto. Al mes de eso, bueno, no, yo llegué el 30 de agosto del año 2002,
Y bueno, pues dentro de la hoja que nos hacían llenar con habilidades que teníamos, pues yo puse que me dediqué toda la vida al canto coral y ahí conocí a un numerario fantástico que lo rendí homenaje yo en Opus Libros hace un mes, porque me tuve que ver fallecido, don Ángel Santa María, y me conoció él y nos hicimos muy, muy, muy amigos. Yo pienso que Dios hace las cosas como, vamos, que nos va echando capotazos ahí para salvarnos, ¿no? Él a mí me salvó la vida. Y fue por eso, porque yo le conocí. Pero yo no me imaginé nunca que esto era 30 de septiembre y que un mes más tarde iba a estar en Roma en la canonización del fundador y cantando en San Pedro. Trabajamos muchísimo, bueno, yo tengo una experiencia de años de estudio de coral y canto, etcétera, entonces para él hicimos una buena mezcla. Cuando volvimos, obviamente antes, en y después del viaje siempre fuimos atados en cara el tema de cuánto que hemos llegado para llevarnos de paseo a Roma, etcétera, etcétera, etcétera. Empecé mi primer año en ese seminario, se otorgan unas becas donde exigen mucho el estudio, porque está bien, ¿no? Porque al final sí te están becando, pero la presión es extrema porque es todos los días y además si te estás comiendo delante de un juez y dicen mira que no tomes más vino porque cuesta ya bastante es con lo que o si quieres más agua o más mantequilla o más café, en fin, todo el tiempo es sacar en cara y te van así minando la. Claro, para mí era chocante, porque yo empecé a trabajar a los 16 años y me gané el pan desde muy joven. Entonces ahora que me vengan a decir el pan que te estás comiendo nos cuesta mucho, en fin, teníamos la amenaza de que si es que teníamos 2 semestres, 8 semestres, 8 asignaturas cada semestre, total en el año 16 asignaturas, si 3 de esas asignaturas perdíamos la beca. El primer año no era contabilizado porque era el año de adaptación, etcétera. No obstante, tenía compañeros de otros países, un poquito menores que mí, pero habían hecho universidad, eran ingenieros, eran abogados. Yo no tenía experiencia universitaria y peor, Navarra, que era muy duro. eh, yo no sé si es bueno o es malo, pero eran muy exigentes, la verdad. Eh, y bueno, los otros compañeros míos con experiencia y todo, reprobaron como 6 asignaturas o 7, yo apenas 4. No obstante, me quedé castigado. Con 30 años, castigado en ese seminario, viendo las tablas ahora con la ola de calor que hay en España, el 2002, el 2003 en este caso, fue uno de los veranos más fuertes. Yo llegué a vivir en 50 grados centígrados en Pamplona, encerrado en una casa, bueno, con otros seminaristas, no podías ni salir ni nada, era desastroso. Y bueno, ese año lo pasé tratando de entender todo, ¿no? El nuevo estilo de vida, un estilo de normas absurdas, dudaba de si realmente era lo mío o no, porque bueno, en mi corazón sentía que el sacerdocio era una llamada de alegría que la había experimentado desde niño y este emocional que a mí me formó en la ciudad esta, que fue que me envió, siempre me habló de que la vocación al sacerdocio es un llamado sublime de Dios, ¿no? Pero yo ya empecé a dudar por tanta exigencia fuera de lo normal. No estoy diciendo que no se exija, pero todo era malo. Empecé a aprender a mentir porque para salvar la vida, ¿no? Empecé a sentirme perseguido porque teníamos que confesarnos una vez por semana y pues una semana en la cual yo, pues vaya, o sea, eso es conciencia de cada uno. Yo no sentía que necesitaba confesarme, fui llamado la atención por confesarme, por no haberme confesado, perdón. Esas cosas me empezaron un poco a molestar y bueno, pues empecé a hacer un acto de ir a confesarme por ir a confesarme, más no por necesidad.
Entonces, uno empieza a inventarse pecados, no para pasar el tiempo, sino porque si tomas de la sopa con la mano izquierda porque eres zurdo, es pecado, porque se toma con la derecha. Si es que la genuflexión te arrodillaste mal, es pecado porque te tiene que hacer como soldado nazi. O sea, todo es pecado. Bueno, y empezando a estudiar teología, dije, bueno, volvimos a la época de los judíos, ¿no? Todo es pecado, pues claro, pecadillos sobraban para poder confesarse. Después recibí la famosa listita con los recuadros, lunes, martes, miércoles, como para ir poniendo la décima, los vistos, e ir haciendo el examen de conciencia forzado hasta que ya me empecé a incomodar porque en una confesión el confesor me metió de gritos ahí en el confesionario porque me dijo que si yo me creía santo. Le dije que no, para nada. Me dices que ya llevas como 2 meses confesándote y nunca has confesado de si te masturbas o no. Y a mí eso me chocó mucho porque eh, mi padre me pasaba a mí con 40 años, yo era nacido el año 33, mi madre en el año 36, esas cosas en mi casa no se hablaba. Pues era muy privado, puede ser tabú, mito, como quieran llamar, todas esas cosas, en mi casa no se hablaba. Y realmente a mí me molestó y podría decirme hasta no. Yo le dije, bueno, ¿a usted qué le importa si lo hago o no? Eh, Se lo comenté al director espiritual, se rió mucho, lo supo manejar psicológicamente bien, se rió, le bajó el drama con su risa, me dijo que bueno, que eso hay que ir poniendo, pero le digo, pero eso, ah, además la confesión voy yo y digo, no me tiene que estar preguntando a mí nada. En tal caso, el cura lo que hace, lo que yo siempre había experimentado, es que uno dice Robé, me van a decir cuánto y cuántas veces, pero no lanzo una pregunta. Entonces ya me empecé a molestar con eso. La verdad es que me sentía mal de mentir, porque si si el sábado que se lo dedicaba a la Virgen no se merendaba porque ofrecían a la Virgen, a mí si merendaba, pues a mí no me parecía pecado, pero era un pecado mortal, gravísimo. Cosas de niños, la verdad. Eh, bueno, fue difícil adaptarme. Eh, Monseñor, quien me envió, claro, 8 meses viviendo con él y además con una cercanía familiar, nos hicimos muy cercanos. Yo le tengo un altísimo respeto y profunda reverencia, veía cómo era él, y, y sí, en una carta le dije realmente, y yo en mi vida me he sentido sacado en cara por un pan, porque los padres no son así, son generosos, y además desde joven trabajé y ahora todos los días me incomoda comer porque me están diciendo cuánto me cuesta. Eso fue fatal porque él reclamó y a mí me montaron una bronca de mucho cuidado porque cómo te atreves a decir a Monseñor lo que estamos haciendo aquí. Ahí fue cuando yo noté y me di cuenta de que unos me querían, otros no. Después lo voy a decir cuál es la razón de la que no me querían. Bueno, no quiero extenderme mucho, pasé a segundo año, pero me cambiaron de casa. Vidasol en ese entonces tenía dos sedes, la sede fundadora, que era una casa ya vieja, con capacidad máxima para 40 personas, vivíamos cerca de 60, todos apretujados. Mm, me cambiaron allá, yo estaba en la sede más nueva, me cambiaron allá y fue realmente el inicio de mi tortura. Ahí está creo que ya no está, un tipo que a mí me persiguió hasta hace poco. Eh, Me volvió loco realmente, me volvió loco. Eh, en ese verano de mi segundo año yo tenía ya pues hablado con el obispo de venir de vacaciones a mi país por primera vez. Estudié muchísimo más para no tener que suspender nada porque ya podía perder la beca y además porque si es que suspendía algo no podía viajar evidentemente. Eh,
Y claro, las asignaturas eran más difíciles, pero yo desarrollé, gracias a Dios, mi capacidad y no solamente que no suspendí, sino que mis notas subieron mucho y me cogí mucho hábito de estudio. Y claro, ya con Chepe también quería ya terminar pronto los estudios para ordenarme. Cada día estaba más enamorado del sacerdocio, pero ya conocía más del Opus Dei y en mí se generaba un conflicto interno muy grande porque yo no quería para nada eso. No obstante, yo ya podía observar que existían dos grupos determinados internos en el seminario, los que iban a círculo los viernes y los que no iban a círculo. Los que iban a círculos se vestían de un modo distinto, tenían ciertos privilegios, hablaban de cierta manera, en fin. Y yo, tener el carnet de conducir en España, en Europa, es muy complicado, es muy difícil, pero en el año 2000, 2001, 2002 hubo mucha migración de mi país allá. Entonces, entre los gobiernos se firmaron acuerdos donde se canjeaban sencillamente los permisos y así me lo hicieron hacer, porque de los 120 seminaristas que habíamos, apenas habíamos dos que conducíamos y yo era uno, este otro que conducía pues no se entregaba mucho y yo era el que más hacía cosas ahí, ¿no? Y bueno, por acá por mi tierra se dice que la secretaria, el peluquero y el chofer es el que más se entera de lo que hagan los patrones, pero y es verdad. Yo me levantaba de madrugada para recoger al cardenal que venía de Roma, o al cardenal que iba de Brasil, o al cardenal que iba de Ecuador, o al cardenal que iba de Estados Unidos, o al de Filipinas, o al obispo, porque todos los cardenales o obispos caían en la clínica universitaria de Navarra por el tema del cáncer. Y claro, teníamos misas pontificales solemnes casi todas las semanas, y era yo el encargado de irlos a recoger y todo, y además llevaba a los estudiantes, a los seminaristas, y yo escuchaba conversación. Me fui enterando de cosas, me fui dando cuenta, y claro, viendo que yo funcionaba de tal manera, además tenía más encargos, menos tiempo para estudiar, pero salía, me convertí en un hombre de confianza, ¿no? Manejaba inclusive una caja chica de dinero, pero no faltó un centavo. mm, Compraba cosas buscando ahorro, entonces eso le beneficiaba al seminario. Pero claro, me fui enterando de cosas, me fui enterando y empecé a salir de unos viajes, eso empezó, ahí empezó mi molestia porque este sacerdote que me arruinó a mí la vida, que además es curioso, yo tengo entendido de las normas internas de lo que es nunca me interesó ni quise saber, pero sé que un cargo, un nombramiento no puede durar más allá de 3 años, pues este salió del vicerrectorado del seminario de Irazuá, creo que estuvo 28 años. Pero es que el hombre tiene un nivel de manipulación poderoso. Él organizó unos encuentros con unas señoras mayores en Madrid que tenían alguna vinculación directa o indirecta con el Opus Dei, gente de mucho poder económico, y entonces montaba un circo con un grupo de seminaristas, donde los seminaristas viajábamos a Madrid eh, y montábamos un circo para decir que acá en América Latina pues vivíamos más pobres que las ratas. Esa era la expresión literal. Inclusive yo he preguntado a gente española si es que es una frase normal el decirlo, me han dicho para nada. Y viví 6 años en España y yo tampoco, solo me lo oculté y escuché eso, ¿no? Pero a mí eso me molestaba porque si bien es cierto Latinoamérica es un continente donde se exhibe mucha injusticia económica, o hay gente muy rica o hay gente muy pobre, los que estamos en la clase media pues ahí luchamos para salir. Sea como sea, no somos más pobres que las ratas. Y si hay gente muy pobre, tampoco es un término como para compararlo así. Pero era un mecanismo con el que este cura y sus secuaces movían el corazón de estas personas mayores, de la mayoría mujeres, y entonces veníamos con unos cheques gorditos a Pamplona de regreso. Entonces, a mí eso me escandalizó. Mm, Luego,
yo ya empecé a darme cuenta de cosas, yo ya empecé a recibir información de este tipo, me pareció que estas reuniones fueron sumamente llenas de mentiras y empecé a dudar de todo, empecé a poner un cuestionamiento las cosas, se me entregó un silicio, se me entregó unas disciplinas, menos mal yo por mi edad tenía habitación sola y no compartía habitación con nadie, y a mí me pareció absolutamente incoherente el uso de un silicio. Yo no podía entender que yo iba a estudiar teología, filosofía, teología, formarme para el sacerdocio, pero el sacrificio corporal a mí no, no. Entonces, bueno, yo, gracias a Dios, tengo buen humor, quizás tengo la cara un poco seria, pero no soy tonto. La primera vez pasé muy mal con el silicio puesto, evidentemente, y la segunda vez me puse el silicio al revés a propósito. Entonces, como venían a pincharnos, ¿no? Los seminaristas que ya eran del Opus, o que habían pitado, cuando venían a molestar, a meter mano en la pierna para que te pinche eso, pues el que me vino a pinchar se pinchó él. Y bueno, yo reventé de la risa, pero eso fue una bronca tremenda la que me dieron, porque me dijeron que me burlo del Señor por hacer eso. Y dije, no, sencillamente es la segunda vez que me pongo, estoy aprendiendo a ponerme, en fin, pero porque tiene que el otro tocarme la pierna. Y de hecho aprovechaba para mandar mano por donde no debía, ¿no? Bueno, eh, pues sencillamente lo que hizo fue la próxima vez ponerme un pañuelo y ponerme el silicio. Entonces, pero yo me sentía mal conmigo mismo porque era una manera de mentir. O sea, la mentira se convertía en una supervivencia. Y las disciplinas, claro, eran los viernes y los martes, entonces yo ya me di cuenta que en las noches pasaba por ahí los seminaristas de estos que son clericales y aman más al fundador que a Cristo, pues estaban escuchando a ver si es que nos estábamos dando las disciplinas, pues yo sencillamente me daba el colchón y hacía gemidos de dolor. Ya está. Pues me evitaba así las broncas, ¿no? Me evitaba las broncas, en fin. Estos grupillos de seminaristas estaban primeritos en el oratorio para ver aquí a qué hora llegabas, a qué hora arrodillabas, qué tipo de, de oración hacías, o sea, pasaban todo el informe a los formadores. Obviamente también iban viendo si es que comulgabas, si no comulgabas, si te confesabas, si no te confesabas. Eh, entonces, claro, eso a mí me empezó a molestar. Para ello, también el peso de estar sacado en cara todo el tiempo lo que costábamos de ahí y la amenaza de perder la beca y en fin. Bueno, yo vine acá a mi país por primera vez muy confundido, la verdad, sumamente confundido. Saqué ese carnet de español para conducir y lo único que hicieron fue agotarme más porque normalmente para el sacerdocio uno se demora de 7 a 8 años en formarse, allá en Pamplona son 5, porque como es beca, entonces los estudios son sumamente fuertes. Y teníamos encargos los sábados, en la tarde nada más, los típicos encargos de formación humana que lavar los autos, que yo qué sé, o sea, cosas muy sencillas que no tienen nada que ver con cómo se forma cualquier seminarista. Eh, yo tenía la misión esta de manejar la furgoneta o los coches y claro, yo tenía trabajo todos los días, empecé a tener cansancio y empecé a agotarme mucho y yo empecé a darme cuenta que lo que yo hablaba en la dirección espiritual lo sabía mi formador, que lamentablemente era este cura enfermo, y también lo que me confesaba, pero para mí que empezaban mis estudios de teología decía, no, son ideas locas mías, ¿no? Pero yo empecé a asociar, al final ya tenía una edad, para mí, yo ya empecé a asociar muchas cosas y yo empecé a sentirme bien. Cuando vine acá, visité al obispo que me envió, ya estaba retirado,
ya estaba con cáncer, su cáncer había avanzado. Bueno, pues me dijo, ¿cómo te va? Le dije, mire, yo le escribí esta carta y la verdad es que esto es lo que a mí más me incomoda, ¿no? Realmente yo preferiría regresar porque que todos los días me estén diciendo cuánto cuesta la almohada en la que pongo mi cabeza o el agua caliente o la lavandería, me molesta. Y me dijo, mira, yo ya he averiguado todo, sé que estás pasándolo mal, quiero que sepas para tu tranquilidad y te doy permiso para decirles, yo he pagado los 5 años de contado, por lo que tú tienes todo pagado. Así que reclama con fuerza. Bien, volví. El tercer año de los 5 es el año decisivo, porque es el año de mayor esfuerzo de estudio, donde realmente se perdían las becas. Pero yo fue cuando mejores notas saqué, y fue cuando se hace el rito de la admisión a las Sagradas Órdenes, y yo escribí mi carta al obispo, tengo fotos en el rito, o sea, yo fui admitido canónicamente a las Sagradas Órdenes, pero claro, yo tenía ya una presión brutal para ir a círculos y me querían meter el opus dei por los ojos, las orejas, la boca y los poros, ¿no? Empecé a anotar malos tratos porque no lo hacía, había una lucha interna porque habían dos círculos y era como más o menos una campaña electoral, ¿no? Como un concurso de ventas. Había otro sacerdote que fue el que fundó, uno de los fundadores de Vidasoa, un cura totalmente enfermo. Él tenía bajo presión a sus chicos para que su círculo tenga mayor número de aspirantes, y el otro, como he dicho, no voy a decir nombres, y el otro es un gran sacerdote que decía que quiere venga, que no, manejaba muy bien la libertad.